Bueno, entonces buenas noches. Vamos a, a dar inicio a lo que es la revisión de una de las tareas del asistente médico, que es lo de la signos vitales. Entre algunas cosas, son muchas, pero vamos a darle un poquito de énfasis a lo que es la parte de signos vitales. Es también bueno recordar que la tarea del asistente médico es participar en la parte, muchas veces en la parte de enfrente menos, como podría ser cubrir algunas funciones de la parte de la computadora, hacer citas, recibir llamadas, ubicar pacientes, dar ingresos, y la parte de la oficina, la parte clínica, que sería la principal función. Entonces hay que conocer eso, que el asistente médico clínico debe de saber realizar algunas de estas tareas, ¿verdad? Como podrían ser, por ejemplo, en la parte administrativa, contestar el teléfono, sí, hacer citas, preparar algunas formas de cobro, comunicarse con los pacientes, ya sea vía teléfono, vía correo electrónico o envío de textos, tomar signos vitales, que es lo que vamos a hablar más tarde, realizar flebotomía, preparar al paciente para un electro y tomarle el electro, ¿verdad? Entonces, cuando se hace la primer contacto con el paciente, lo que se conoce como el patient intake, que es tomar la información de primera mano, generalmente lo primero que tenemos que hacer es identificar. Por eso hay varias formas. Lo más común y aceptado es el nombre y la fecha de nacimiento. Nombre completo, fecha de nacimiento. Pero también existen otros identificadores, como podrían ser el número de teléfono de la persona, el número de seguro social, su dirección, y la parte visual sería una fotografía, ¿verdad? Nunca en la habitación en la que el paciente se encuentra es una forma de identificarlo, ¿verdad? No decir, oh, el consultorio número 2, el paciente del consultorio número 2, hay que hacerle un electro. Esa no es una forma de identificar a un paciente, ¿verdad? Tiene que ser por nombre y apellido y fecha de nacimiento. Ahora, también cuando esté el paciente en el ingreso o la primera vez que llega, siempre es bueno tenerle una lista de problemas, información de lo que es la historia clínica médica del paciente, el uso de medicamentos, lo que está tomando a la visita, si hay alergias conocidas o si hay una alergia que se ha agregado al paciente en las últimas semanas. Historia familiar, historia quirúrgica y historia social. Entonces, esas son formas del asistente de asistente médico de obtener información de primera mano y que va a ser importante para la cita. En los problemas, en la lista de problemas, tenemos los problemas mayores que enfrenta el paciente que contribuyen a la condición médica de la visita actual y que contribuyen a la historia médica del paciente en la parte crónica, que hay problemas que lleva varias semanas, meses o años de tenerlo. Estos problemas pueden ser de tipo físico, algo que se agrega de forma social, la parte emocional o dificultades financieras que esté pasando que son nuevas. Ajá. Puede ser que se quedó sin trabajo, tuvo un accidente, todos esos problemas para el paciente. La historia pasada médica, condiciones que el paciente, ahí podemos ya poner un poquito de la parte histórica, ¿verdad? Para pacientes que han sido diagnosticados ya a largo tiempo atrás, como podría ser un paciente diabético, de larga evolución, 10 años, 15 años de ser diabético, hipertenso de 8. Ahora, también los medicamentos hay que mencionarlos. Debe existir una lista de medicamentos recientes, actuales, y si toma algunos medicamentos que él compra en el supermercado, por ejemplo, los que se conocen como over the counter, ¿verdad? Que son aquellos medicamentos que no necesitan prescripción, como podrían ser vitaminas o algún suplemento de hierbas, ya que tomarlos muchas veces puede interferir con algunos medicamentos. Es importante esto, incluir la dosis, la frecuencia en que los toma, la ruta de administración, si es oral, subcutáneo, lo que se aplica, supositorios u otra forma. Y alergia, ya lo dije, que puede ser alergia a los medicamentos o no medicamentosos, que podría ser alergia a látex o a otra cosa. Historia familiar, cualquier condición médica
que ha sido diagnosticada en un pariente cercano, de primera línea, ¿verdad? Su hermano, su hermana, su papá, su mamá. Esos son parientes de primera línea. Importante también incluir condiciones genéticas que se conozcan de la familia. Si es primera vez, pues, ¿verdad? Como por ejemplo hemofilia, ya que una enfermedad que puede ser pasada de forma genética a otro miembro de la familia en su primera línea de familiar. Historia quirúrgica, cualquier cirugía previa que el paciente ha tenido, la fecha hay que ponerla y el lado, ¿verdad? Izquierdo o derecho, bilateral, si son hernias, cuando aplique. Y la historia social, ahí ponemos empleo actual, si tiene, no tiene, hay actividad sexual, si toma alcohol, si utiliza drogas ilícitas, ahora hay drogas ilícitas y hay otras drogas de tipo recreativo y otras drogas de tipo medicinal, ¿verdad? Hay que ponerlo. Si el paciente también hace ejercicio, hay que mencionarlo. Pacientes que son muy activos en la forma física, hay que ponérselos. Ahora, ya como parte de los signos vitales, hay que hacerlo en forma apropiada, con los métodos que sean los apropiados, ¿verdad? Podría ser de forma manual o tipo electrónico, la presión arterial, el pulso, es manual, la temperatura, utilizamos electrónicos, ritmo respiratorio, de observar, saturación de oxígeno, medios electrónicos. Entonces, siempre para cuando tengamos contacto con un paciente, recordemos lavarnos las manos, ¿verdad? Lavarnos las manos. Cuando se le toma la temperatura al paciente, hay que ponerse guantes. Y la temperatura se puede hacer uso de varios tipos de termómetros, como puede ser un termómetro rectal. Entonces, en este caso, hay rectales infantiles que no se deben de introducir más de media pulgada y en el adulto hasta 1 pulgada, ¿verdad? Entonces, esa es la parte del termómetro rectal. También tenemos, por ejemplo, termómetros de tipo oral en adultos y en niños. Siempre recordemos que hay que colocar el termómetro, si se hace de esta manera, ¿verdad? Por debajo de la lengua, cerca de la parte posterior y hacia un lado, ¿verdad? Inferior a la lengua, posterior y a un lado, a un costado. Instruir al paciente que cierre los labios para que no haya fuga o que eso refresca, entonces puede haber una temperatura no fidedigna. Entonces, se tiene que dejar por lo menos 1 minuto. Luego se debe de poner el resultado de esa toma de temperatura. El termómetro axilar, si se va a usar también, recordemos que la axila tiene que estar limpia, no sudorosa, se debe colocar directamente en contacto con la parte superior de la axila y que el termómetro toque los 4 lados de la piel, ¿verdad? Bajo el brazo firmemente. Y recordemos que este puede ser un poquito más largo. Entonces, ya después también se documenta el hallazgo. El termómetro timpánico también puede ser para un adulto o para un niño. Entonces, en el adulto siempre se, se ala la parte superior de la oreja, ¿verdad? Se ala y se ala hacia arriba y luego un poquito hacia atrás. En el niño también se puede tomar de forma en el tímpano y son estos electrónicos y son muy seguros las lecturas y no, no duele hacerlo, excepto que hay alguna contraindicación para hacerlo, ¿no? Que ya podría ser una infección del oído, un tapón de cerumen. Luego tenemos también los termómetros de tipo temporal, que se pone en una posición plana en la frente. Esto también se está usando mucho en lo que es el COVID, se usó mucho el método de temporal. Fue como el recomendado durante esta pandemia de COVID-19 y se hay que documentar también el hallazgo. Ahí están los diferentes métodos digitales, desechables, los termómetros. Ya mencionamos las vías de tomarlo, ¿verdad? Rectales, axilares, orales, timpánicos. Ahí también pueden ver algunos que se observan en las clínicas. El de la izquierda, este que se ve acá,
Podría ser uno que se observa mucho en clínicas que tienen muchos instrumentos pegados a la pared. Ese está pegado a la pared, tiene los cambios acá, los cubre puntas, ¿verdad? Siempre estas cosas eh, son de descartarlo, ¿verdad? Entonces recordemos que las puntas esas son desechables y se tienen que desechar uno por paciente, no meterle la punta sin cambiarla a otro, porque ahí sería un error del que está haciendo la toma de la temperatura. Siempre recordemos que es uno por paciente para no hacer una contaminación cruzada. Esto que venga acá, lo que les digo yo, esta cubierta plástica tiene que ir acá adentro y cubrir todo completamente esto así para que se tome la temperatura y luego se descarta. Ahora veamos, recordemos siempre, es importantísimo recordar que los signos vitales se deben de obtener antes de que el paciente vaya a tener contacto ya con su doctor. ¿Y por qué es importante eso? Porque si se demuestra un signo vital anormal, esto puede llevar que el médico ya tenga como una idea de que algo está pasando. Ya el paciente es febril y todo eso. Entonces, no olvidemos eso. Ahora, en cuanto al pulso, lo ven allá en la fotografía, ¿verdad? Se mide de forma manual. Y en pacientes infantes, como podría ser pequeño, ¿verdad? De 1 año, 2, 3, por ahí, 4, se utiliza la arteria braquial como un punto de pulso. O sea, el brazo, ¿verdad? Se hace una presión contra el húmero en el niño y ese es el punto que se utiliza para medir el pulso, por lo menos por 1 minuto. Ya más grandes, de 6 para arriba puede ser, ya se utiliza la arteria radial como punto de pulso en 1 minuto completo. Ya en los adultos podemos usar diferentes sitios como el temporal, carótido, braquial, radial y el pulso apical que es ya escuchado, ¿verdad? Con estetoscopio y es el de la. Ahora, la respiración también tiene que ser una medida muy exacta, de ser posible. Al paciente se le tiene que observar que se le mueva el pecho de hacia arriba, hacia abajo, por lo menos 1 minuto. Y esto se hace cuando se está tomando el pulso, porque el paciente no esté como al tanto de que se le está viendo cómo respira, ¿verdad? Se empieza a tomar el pulso, como lo están viendo ahí, ya se está viendo el reloj, se toma el pulso, pero después terminó el minuto del pulso, ella sigue tal vez de manera indirecta observándole el movimiento del tórax, ¿verdad? Cómo se insufla, cómo baja el pecho, y ya pone el dato después. La presión arterial también se puede hacer de forma manual. Vamos a ver un video ya pronto. Y se puede hacer también de forma manual, por ejemplo, en pequeñitos, ¿verdad? Por ejemplo, en el manual, si se hace por condición específica, rara vez se le toma la presión a un niño muy tierno, excepto que hay una condición para realizarla. Igual que el niño ya lactante mayor, también se le hace rara vez, pero si es necesario o una condición así lo exige, también se le toma. En el adulto y niño más grande se debe utilizar el efigmomanómetro de acuerdo a su talla y su peso. No podemos generalizar. Por ejemplo, un niño de 10 años, depende del peso, pues hay niños de 10 años que son bien grandes, sobrepesos, brazos gordos. Entonces no le puedes utilizar porque solamente de 10 años, uno de un niño que tal vez pesa en el peso adecuado para la edad y la talla. Eso haría, igual que en el adulto, hay que hacerlo en base al grosor del brazo para hacerlo bien. Podemos hacer que es de lo que más vemos, ¿verdad? Que es el manual. Hay unos que son de pared también, como le mostré, de pared. Este es móvil, para andar de consultorio en consultorio. También están los digitales caseros que se utilizan monitoreando en su casa la presión arterial. Vamos a ver este video sobre lo que es la
la toma de la presión arterial. Fíjense acá, y aquí se escucha el ruido de los sonidos de Korokov, que son los sonidos que hace la toma de la presión arterial cuando la vena, perdón, cuando la arteria está comprimida, hay silencio, pero cuando ya se le empieza a liberar el aire al efimomanómetro, ella empieza a pasar ya sangre por ella y empieza a hacerse unos sonidos que aquí los vamos a escuchar. Hi, my name's Simon. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and age, please? Yeah, my name's Andrew and I'm 25. Nice to meet you, Andrew. Today I'd like to take your blood pressure, so that will entail me taking this cuff, inflating it around your arm, feeling and listening to your pulse. Does that sound okay? Yeah, that's fine. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't hurt. That's all right. Are you okay for me to go ahead? Yeah. Lovely. If you just pop your arm on the table, that's lovely. Fine. And I'm just going to feel your pulse now. That completes the procedure. Thank you very much, Andrew. Thank you. Bueno, vamos a ver acá que el paciente, como ustedes ven, es un procedimiento, si bien es cierto, no es invasivo, pero hay que tocarlo y colocarle un instrumental en el brazo. Él se identificó, le pidió consentimiento verbal y prosiguió, ¿verdad? Entonces le tomó el pulso primero radial para ver, sentirlo como comparación, y luego el efimomanómetro lo insufló y donde desaparecía el radial, él tomó como un aproximado que por ahí puede andar la presión sistólica. Eso significa que si lo dejó de sentir allá cuando ya la presión iba marcando los 130 por ahí, él ya tiene una idea que por insuflar hasta 130 es el sistólico, entonces hay que insuflar más o menos como 10 o 15 pasadito eso, a lo mucho, y ya entonces no es necesario que hay gente que, no sé, ustedes han visto, que insuflan el efimomanómetro, lo llevan hasta 200, aunque el paciente frente a ella tal vez tiene 122/70. Entonces le estás insuflando 80 milímetros de mercurio sobre el valor sistólico esperado. Es mucho sufrimiento y la persona demasiada presión va a sentir innecesariamente. Entonces siempre se saca un estimado de la presión sistólica para no poner al paciente en mucho trauma, ¿verdad? El brazo. Por eso es que lo vimos hacerlo a él. Y luego ya al final, ya él le toma los datos y ya se escribe eso como el reporte de lo que es la presión arterial. Ahora, aquí les dejo yo una tabla que tiene la Americana del Corazón, en donde da las categorías de la presión arterial. Recordemos que la presión arterial es muy dinámica, ¿verdad? Aún en las personas que la tienen usualmente normales.
ella responde mucho, o el cuerpo responde mucho al esfuerzo. Cuando alguien está caminando o haciendo ejercicio, de forma compensatoria, el cuerpo eleva la presión arterial para suplir la demanda del gasto cardíaco, igual que el pulso, ¿verdad? Y luego, cuando hay ya el reposo, el cuerpo nuevamente compensa bajando la presión arterial. Entonces, eso es normal. Pero estos valores que ustedes ven ahí son de personas que están sentadas sin hacer nada, ¿verdad? Entonces, esperamos tener una persona normal a menos de 120 la sistólica y menos de 80 la diastólica. Así, ahí está 120, 80, bien, ¿verdad? Ya ahora ya hay una hipertensión, prehipertensión, ¿verdad? Entonces, eso también antes no se veía, que la Academia de Cardiología ya puso una prehipertensión. No quiere decir que está la presión alta, pero ya es como área de ponerle ojo, ¿verdad? Ya es como el amarillo en el semáforo de la calle, la luz, que nos puede decir que ya algo podría ir mal. No que esté muy alta, pero ya salió de la zona de confort. Y luego tenemos la presión arterial alta, que ya son valores que muchas veces probablemente requieran tratamiento ya del doctor, antihipertensivos, dieta y ejercicio. Ahora, otra cosa que tenemos, no olvidemos, me voy a regresar uno acá antes de pasar al oxímetro. Algunas circunstancias especiales en cuanto a la presión arterial. Pacientes con mastectomía, no se me va a olvidar esto. Hay señoras que han tenido cirugía de la mama por cuestiones de cáncer. Entonces, en estas personas hay que ser cuidadoso. El lado afectado se debe de evitar, ¿verdad? No tomo del lado de la afección. Si fue una mastectomía izquierda, lo tomo en el lado derecho. Se le pregunta al paciente cuál si ha tenido cirugía y ahí nos vamos a enterar. Por eso es bueno ahí preguntar, ¿verdad? Ahora, otra cosa que se toma también es el oxímetro, que es una medida de ver la concentración de oxígeno en la hemoglobina. Lavémonos las manos, pongámonos guantes, identificar al paciente, se le pone en el dedo de la mano y se hace la lectura, ¿verdad? Recuérdese que lecturas por abajo del 95% de saturación hay que reportarlo con el proveedor, con el médico de él, porque podría ser un hallazgo que no es normal, tiene que andar ahí por 98 o 99. Aire, ambiente, oxígeno ambiente. Hay que documentar el hallazgo. También sepamos que la hemoglobina puede influir a un paciente anémico, obviamente si tiene 8 o 9 de hemoglobina, puede ser que la saturación va a salga baja. No porque él esté respirando mal, sino que recordemos que la hemoglobina se satura de oxígeno. Y si él tiene baja hemoglobina, es un dato que podría alterar la lectura. La circulación, vea, si un área del cuerpo de el amido está con baja perfusión por deshidratación o por un choque hipovolémico, así, va a salir mal. Y si hay intoxicación por monóxido de carbono, también podría salir baja. Hay que reconocer algunos valores de presión arterial que podrían ser anormales y normales. Pero aprendamos los normales primero para reconocer lo anormal. ¿Qué es normal? Por ejemplo, presión arterial 120-80, estamos bien. Abajo de 90-60 es hipotensión y abajo de 100, perdón, y arriba de 140-90 ya es una presión alta, ¿verdad? Hay que ver eso. La respiración, si está entre 12 y 20, estamos bien. Si está abajo de 12, está respirando muy, muy lento el paciente. Y arriba de 20, está respirando muy rápido. También eso se reporta. El pulso entre 60 y 100. De abajo de 60, bradicardia. Arriba de 100, taquicardia. Y las temperaturas, que tienen que andar entre 97.8 a 99.1 Fahrenheit o 36.5 a 37 sería en centígrados. Estos son grados de mercurio y el otro grado de Fahrenheit. También, recordemos, ya lo mencionamos, algunas circunstancias especiales, la mastectomía, pacientes que han tenido cirugía en algún miembro, un brazo, también no se puede usar para lectura de presión arterial, pacientes que han tenido un stroke, un derrame, ¿verdad?
Bien, en el lado donde tengamos la debilidad, la hemiparesia, no hay que tomársela. Pacientes con implantes, fístulas arteriovenosas u otros utensilios médicos, también hay que tener la recomendación de no tomarla en ese brazo. Ahora, otras medidas que se utilizan en la visita son el peso y la talla, y eso nos va a dar algunas, lo que se conoce como BMI. Las medidas antropométricas, que son peso, estatura, en algunos casos también se incluye la circunferencia del brazo y el espesor del pliegue de la piel, nos orienta mucho en el análisis del estado de nutrición de alguien, ¿verdad? Cómo está nutrido esa persona. Malnutrido no solamente es el que está flaco, podría ser alguien que esté sobrepeso y malnutrido. Básicamente son sobrepesos, pero con una nutrición deficiente, probablemente alta en carbohidratos y no mucha proteína, ¿verdad? Cero ejercicio. Entonces los valores de parapeso y estatura que tengamos cuando hacemos la medición se comparan con una regla nacional de referencia de los Estados Unidos, el Centro Nacional de Estadística de Salud de los Estados Unidos. Y eso lo recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, esto correlaciona cómo está la persona en base a su peso y estatura para ambos sexos. Entonces, el peso de alguien es una medida muy importante que hay que tomarla en niños. Es bien importante también conocer el peso que tiene que estar acorde a la edad. Entonces se debe tomar el peso de preferencia, pues con la persona con el mínimo de ropa, sea niño o adulto. Mínimo de ropa, ¿verdad? Y sin zapatos. Mira la señora ahí. Está sin zapatos y tal vez con el mínimo de ropa. Ella, pues sí, obviamente, pero sí hubiese un poquito más de privacidad y quiere uno el peso exacto, se tiene que quedar tal vez con un vestido ligero, como un gabachón se le puede dar, ¿verdad? Ligero para las mujeres. La estatura también es importante como una medida de evaluar el estado nutricional. Así como ocurre con el peso, ¿verdad? La interpretación, especialmente en los niños, es importante, ya que se hace una correlación peso-talla. Hay que hacer también la estatura al niño también con descalzo. Hay que hacerlo así. Bien, a la señora ahí le han quitado sus zapatos, está parada sobre la báscula que tiene esta doble función, la ponen bien recta y le miden. No hay que estarla midiendo todas las veces que llegue, sino que la primera vez. Ya el peso sí, ¿verdad? El peso sí hay que medírselo en cada visita. Se tiene que estar midiendo el peso de una persona. ¿Por qué? Porque aún en adultos el peso puede variar, especialmente con enfermedades de tipo oncológicas. Si el paciente no ha llegado en 6 meses y ya tiene una pérdida de peso mayor a su 20% o 30% de su peso total, sin relación a un esfuerzo como ejercicio intenso que esté realizando, ya encienden las alarmas, ¿verdad? Porque se está demasiando esa persona. Entonces hay que correlacionar todo siempre con algo. Esta es una fórmula de conversión. 1 kilo igual 2.2 libras, recuérdense. O 1 libra igual a 0.45 kilogramos. Para hacerlo de matemática, uno puede convertir de libras a kilos o de kilos a libras de forma con una calculadora bien sencilla. Ahora, el BMI, que es el peso, el índice de masa corporal, también algo muy exacto que nos ayuda a determinar si un paciente está sobrepeso. El BMI se calcula utilizando el peso y la talla de una persona. Entonces, hay ya unos corredores de números. Por ejemplo, el BMI entre el 18.5 y 25 se considera como ideal para una persona. Entre 25 y 29.9 sobrepeso y arriba de 30 considerado obeso. Y hay también algunos que son obesidad mórbida, son pesos ya exagerados, que ya le dan mucha dificultad al paciente hasta para moverse con facilidad. El sobrepeso muchas veces, si es poco,
digamos que alguien esté 26, 25.6, no es mucho, pero ya está sobrepeso. Uno ve a la persona y ni se le imagina que podría estar ya en el rango de sobrepeso, pero según la tabla ya está, aunque sea poco. Se le puede dar recomendaciones de que haga ejercicio, de que cambie su dieta, hábitos de vida, ¿verdad? Que empiece a caminar más, que coma menos grasa, menos sodas, que tome menos soda, todo eso, como para tratar de ir orientando este BMI hacia el peso ideal. Ahora, en los niños, ¿cómo los medimos? El niño se coloca en una báscula o una escala digital, como la que vemos en la foto. El niño también, de preferencia, se le tiene el exceso de ropa antes de medirlo y pesarlo. Tiene que estar cómodo, se pone acostado y se mide de los talones hasta la parte esa, ¿verdad? Como lo están viendo en esa fotografía. Si ustedes lo ven acá, lo tienen desde acá, en la talla. Y ahí mismo se hace lo que es el peso, ¿verdad? También en muchas ocasiones hay que medirle la circunferencia de la cabeza y del tórax. Esto es bien importante. Ya le voy a mostrar una foto en unos minutos. También los niños no olvidemos, tenemos que lavar las manos antes de tocarlos, como cualquier adulto, pues. Veamos un video. During this COVID-19 pandemic, we have all heard the importance of hand washing and proper hygiene to stop the spread. So here are tips on a good hand washing routine from the CDC. Wet your hands with clean water and apply soap. Lather hands by rubbing together. Remember the back, between the fingers, and under your nails. Scrub for at least 20 seconds. Rinse under clean water. Dry with a clean towel or air dry. Bueno, ahí les puse la técnica de lavado de manos. El otro día yo me quedé sorprendido, visité un restaurante y hasta habían puesto una etiqueta en la zona de lavamanos y decía, lávese las manos por lo menos 20 segundos. Y yo le tomé hasta una foto, se la voy a poner la otra vez que nos reunamos, porque me pareció hasta curioso. Dije, bueno, hasta los restaurantes están poniéndose ya en la parte de educación en salud, porque le recuerdan a alguien que por lo menos 20 segundos, porque la gente a veces se pone jabón y solo medio se frota, 5 segundos, ya se quita el jabón con el agua y se va. Según la técnica del CDC, eso es incorrecto. Hay que esperar por lo menos asearse por lo menos 20 segundos, ¿verdad? Ahora, veamos lo que hace también el asistente médico para la preparación de procedimientos menores, que puede ser preparar la piel, saber usar la técnica aséptica y darle instrucciones a los pacientes. Entonces, el asistente médico, su participación en cirugía menor podría ser administrativa, por ejemplo, llenar formas de seguro, obtener el consentimiento informado, explicar el procedimiento al paciente, explicarse lo que va a pasar, alguna instrucción transoperatoria y postoperatoria.
Luego preparar la habitación, el equipo, asistir al médico, asegurar la seguridad del paciente y el confort. Luego del procedimiento, cuidado de la herida, limpiar el cuarto para el siguiente procedimiento. Son cosas de cirugía menor. Luego también reconozcamos algunas cosas que pueden ser signos de infección en nuestros pacientes. Fiebre, dolor, observar algo rojo, un pie, una mano, una oreja, podría ser una inflamación. Alguien llegue vomitando, descargas vaginales en mujeres, descargas en el hombre, falta de aire, de alguien como temblando, sudando, orinar dolorosos. Estos son signos de infección, hay que reconocerlos cuando uno los ve o lo comenta el paciente, ¿verdad? Ahora, para retirar suturas de tipo de grapas e hilos, ahí les dejo unos dibujos que nos orientan, ¿verdad? Para las grapas ya hay unas pinzas especiales como como que fueran tenazas, ¿verdad? Que nos ayudan a quitar la grapa rápido y con poco dolor. Luego el retiro del punto de tipo sutura, ya se utilizan tijeras y algunas pinzas para alar los nudos. Hay una técnica, ustedes lo van a practicar ya cuando estén en las clínicas. También se puede hacer lavado del oído, irrigación en el ojo, cuando hay alguna indicación específica. Hay que saber conocer el equipo que se utiliza, ¿verdad? Como pueden ser esas contenedoras en forma como de frijol, ¿verdad? Que le dicen bean, o riñón en otros lados, le dicen colectores de riñón. Siempre no olvidemos lavarnos las manos. Eso es importante en el control de la infección, que hablamos de la OSHA. También cuando se hace lavado de ojo también, ¿verdad? Se utilizan algunos líquidos o soluciones que tienen que ser temperatura ambiente, no tienen que estar caliente ni muy helada. Ahora, en el procedimiento post por ejemplo, del cuidado de una herida, siempre cuando la herida esté cerrada, sí, sepamos que siempre hay que limpiar el área, cambiar los apósitos. Podría ser que se utilice solución salida normal para limpiarla si está visiblemente sucia y luego debe secarse y colocarse una gasa limpia, ¿verdad? Ahí les muestro algunos equipos que se utilizan, ¿verdad? Plásticas, venda de gasa, tape, curitas. Todo eso está en las clínicas y muchas veces puede ser que usted lo tenga que hacer. La comunicación es importante, ¿verdad? Cuando se esté con un paciente, especialmente procedimientos que puede causarle un poco de estrés y dolor. Hay que estar comunicándose con el paciente. También hay que conocer los dispositivos que se utilizan para deambulación, como pueden ser muletas, andaderas, sillas de rueda, bastones, ayudarle al paciente, ¿verdad? Recordar siempre que el ángulo de lo que es la muleta tiene que ser más o menos de 30 grados, ¿verdad? Y la posición de las muletas en la parte de la axila, ¿verdad? Cuando se utiliza una muleta así, que no tiene que estar muy cerca del hueco axilar porque puede comprimir nervios de la zona, ni muy abajo, que el paciente también se va a colocar en posiciones no muy de higiene física, ¿verdad? Como serían posiciones muy anormales que le pueden provocar más dolor que beneficio, ¿verdad? También recordemos que cuando se hace ayuda a un paciente, en unas ocasiones podría ser que tengamos que colocarle algún cinturón para ayudarlo a caminar, ¿verdad? Que lo que es como lo que se conoce como cinturón ¿cómo es? Un soporte de cintura, ¿verdad? Tiene que ir a nivel de la cadera. Acá como lo ven a ella, se le pone un cinturón al paciente de esta manera, alrededor de su cintura, y no tiene que quedar ni muy flojo ni muy apretado, pero tiene que ser suficiente como para que la persona que va atrás de él le ayude a caminar
y de esa manera se evita el riesgo de tropezarse, ¿verdad? Sí, es cierto que él lleva sus muletas acá individuales. La persona que va por atrás le ayuda. Siempre hay que ir verbalmente apoyándolo y como guiándole el ciclo de la caminada, ¿verdad? Para que él, si bien es cierto, el paciente debe iniciar el paso con la pierna siempre más fuerte. Inicia con su pierna fuerte y siempre hay que continuar evaluando al paciente en cuanto a su fuerza, el balance, cuando él deambule, ¿verdad? Es importante cuando lo veamos haciendo esos usos de esos dispositivos. Esto de las inyecciones puede ser que ustedes no tengan que hacerlo, pero es bueno conocer, por ejemplo, sitios de inyecciones intramuscular, el brazo, región deltoide, la zona de los glúteos, ¿verdad? Nalgas, en la zona de los muslos, ¿verdad? Los vastos laterales. Bien, para inyecciones cutáneas, el abdomen, el muslo nuevamente, los glúteos. Y recuerden los ángulos de las inyecciones, ¿verdad? Intradérmica, 10, intravenoso entre 15 y 30, subcutáneo 45, intramuscular 90. Los ángulos de entrada. Ahora, para las intradérmicas tenemos qué ubicación. La espalda podría ser, el antebrazo también. Que el antebrazo, recuérdense que intradérmica, ahí tenemos, por ejemplo, la PPD, ¿verdad? La de Mantú. El largo y la medida de una aguja. Recuérdense que en flebotomía lo mencionamos, agujas de número pequeño son gruesas, 18, 16 son de calibre grueso. A medida que ellas aumentan en número, 25, 27, 30 son más delgadas. Eso en base al grosor. Ahora, en base a la longitud, tenemos agujas que pueden ir desde media pulgada hasta pulgada y media. Y eso depende de dónde vamos a ir a inyectar el sitio, ¿verdad? Entonces, agujas pequeñas, por ejemplo, cuando el líquido que se va el medicamento que se va a utilizar es poco viscoso, la administración es un poquito no muy profunda, pocos volúmenes, en esos casos sí se podría usar una aguja que sea de corta, de media pulgada, ¿verdad? Y con el gauge pequeño. Ahí están las zonas donde se pueden poner, ahí las vean. Ahí lo que hemos mencionado, ¿verdad? Deltoides, el abdomen, muslos, regiones glúteas, deltoides. Cuando sea terapia respiratoria también, recordemos a lavarnos las manos, ver los derechos de los pacientes y lo que no se nos olvide son los 5 correctos, ¿verdad? Paciente correcto, la droga correcta, la dosis correcta, la ruta correcta y la hora correcta. Si tenemos todo eso, podemos estar seguros que no nos vamos a equivocar. Y por último, documentar. Paciente, José, tomando tal medicamento de la dosis lisinopril de 40, vía oral, su dosis de la mañana. Ahí hicimos los 5 correctos, documentenlo. En cuanto a la terapia inhalada, dijimos que puede ser que sea un inhalador de nariz o un inhalador de boca, ¿verdad? Hay que ver la vía correcta. El paciente muchas veces ya él sabe cómo administrárselo, solamente es de supervisarlo, que lo haga bien. Ellos ya saben, los pacientes ya lo están tomando de forma crónica y ellos saben cómo hacerlo. Ahora, en cuanto a llenar una prescripción o pedir como un refill, los refills se pueden hacer en forma electrónica o en forma de llamada telefónica. Las dos formas son correctas. Solo hay que verificar que el paciente tiene derecho a un refill, ¿verdad? Si no, se consulta con el doctor si le autoriza otro refill adicional llegar a la consulta. Bueno, esto es lo que traía en la parte administrativa del asistente médico. Si tiene alguna pregunta, voy a hacer acá el cambio de la siguiente exposición. No sé si tienen alguna duda al respecto. Sí.